Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me pueden ver bien? ¿Estamos bien? Me dicen que sí, ya podemos arrancar. Bien, genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bienvenidos a todos a este seminario de carta de presentación y currículum vitae. Esperen, me saco los lentes. Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Volante, soy la encargada de este seminario y la profesora que va a dictar el curso de currículum vitae y carta de presentación. La idea de este seminario es que nosotros conozcamos la importancia, ¿sí?, de que podamos hacer un currículum vitae personalizado y también poder hacer una carta de presentación. Vamos a ver algunas características generales, ¿sí? Y luego los expanderemos luego en nuestro curso. Bueno, les cuento un poquito de mí para que me conozcan. Yo soy licenciada en Administración y especialista en docencia universitaria, y durante muchos años trabajé en una empresa como ayudante en recursos humanos, y una de las funciones que yo tenía era establecer contacto en el que era el selector de recursos humanos y las personas que se postulaban. Una de las actividades era poder preseleccionar los currículum para luego llamar a los futuros candidatos. Entonces hemos notado a lo largo del tiempo, ¿sí?, que quizás nos perdíamos muchos recursos humanos importantes porque sus cartas de presentación y sus currículum no eran del todo correctos. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces nosotros, ¿sí?, en el entusiasmo, quizás el apuro de conseguir un empleo, tenemos un currículum ya armado y lo enviamos, ¿sí? O tengo el currículum, saco fotocopia, ya tengo el currículum, lo mando. Y esto no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos, en cada puesto en el que yo me quiero proponer, ¿sí?, me quiero postular, tendría que armar un currículum por cada uno. No significa que tengo que arrancar siempre un currículum vitae de cero, una carta de presentación de cero, sino que aunque sea tengamos la estructura y la forma de poder adaptarlo a ese puesto. ¿Por qué? Nosotros, cuando estamos hablando, a la otra persona lo que le llega es generalmente un 5% de lo que nosotros queremos decir. Entonces imagínense, si hablando, si la otra persona recibe prácticamente el 5% o un poquito más de lo que yo quise decir, en un papel es mucho más difícil, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y vamos a empezar a ver un poquito de qué se trata esto de los currículum vitae. Les comparto pantalla y por supuesto ustedes me pueden ir escribiendo en el chat, ¿sí?, a medida que van surgiendo preguntas. Bien, a ver, ahí les comparto, ustedes después me dicen si no se llega a ver bien, ustedes me avisan, por favor. Yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ponerlo. Bien, ¿se ve bien? Vamos a ponerlo de nuevo porque me quedo ahí medio. A ponerlo de bien. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Ustedes avísenme. Va buenísimo, muchas gracias. Ok, genial. Bien. Quería ver si lo podíamos achicar un poquito de acá, pero no lo puedo achicar, no se me sube allí. Bien, no importa. Bueno, a ver. Vamos a empezar con la definición
de lo que es un currículum vitae, ¿sí? El currículum vitae es un compendio resumido y esquemático de los datos y antecedentes formativos y profesionales de la persona. ¿Mm? Esto nosotros vamos a poder encontrar quizás muchas definiciones de currículum, pero en sí vendría a ser un resumen de lo que fue nuestra vida académica y profesional. ¿Sí? Por eso dice un compendio resumido y esquemático de datos y antecedentes formativos y profesionales de una persona. ¿Mm? Entonces, ¿por qué yo estaba diciéndoles a ustedes hace un minutito que nosotros deberíamos tener, ¿sí?, un currículum por cada puesto en que yo me propongo? ¿Sí? Porque deberíamos, antes de ponernos a hacer un currículum vitae o dejar uno ya armado, ponernos a reflexionar sobre nosotros mismos. Vieron que ahora surgió mucha gente que te dice, te hago tu currículum vitae, te lo armo. O sea, el currículum lo tenemos que armar nosotros, porque no hay nadie mejor que conozca a nosotros como nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros somos las personas que sabemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y si no sabemos bien, tenemos que reflexionar. ¿Sí? Es decir, antes de hacer mi currículum vitae, primero, voy a definir, ¿sí?, hacia dónde quiero orientar mi búsqueda. ¿Mm? ¿Qué puesto me gustaría? ¿Sí? ¿Qué quisiera hacer? ¿Vieron cuando éramos chiquitos que nos decían, bueno, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Bueno, ese hacia dónde, ¿qué quiero ser? Bueno, ahora nos preguntamos de adultos, ¿de qué quiero trabajar? ¿Sí? Luego tenemos que reflexionar qué tareas requieren esos puestos. ¿Sí? Para esas tareas que requieren esos puestos, tengo que ver si estoy capacitado. Si yo no estoy capacitado, tendría que ver la manera de poder capacitarme. ¿Mm? ¿Y qué organizaciones tienen eso para lo que yo estoy formado? Entonces, nosotros tenemos que hacer todos esos análisis. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, uno de los puntos, especialmente en el punto número 3 que dice ahí, qué organizaciones las tienen, yo tengo que ver y analizar esa organización a la que yo me quiero ofrecer, ¿sí? O la que está ofreciendo un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque quizás es una organización que le interesa que la gente viaje, y a mí no me gusta viajar. Entonces me voy a postular, quizás quede, pero después voy a tener problemas dentro de la organización y voy a durar poco. ¿Sí? O quizás, bueno, es una organización que capacitan mucho todo el tiempo, y a mí me encanta que me capaciten. Entonces aprovecho y me postulo. Es decir, según lo que nosotros quieramos para nosotros mismos, ¿sí?, en nuestro desarrollo profesional, es la organización que yo voy a elegir para trabajar. ¿Sí? Ustedes no esperen que la organización los elija a ustedes. Ustedes elijan a la organización. ¿Mm? Y para eso tenemos que desarrollar un currículum vitae acorde a ese puesto, ¿sí?, en el que queremos estar. ¿Mm? Bien, sigamos. Un currículum, cualquier currículum, tiene la siguiente estructura. Tiene una parte que dice datos personales, ¿sí?, en donde nosotros vamos a poner nuestra edad, ¿sí?, nuestro nombre. Algunos ponen el documento, muchos se puede poner el celular, algunos si pone, por ejemplo, lo que sería la dirección de correo, no hace falta que pongamos dónde vivimos, etcétera, ¿sí? Datos personales, datos genéricos, ¿sí?, que nos haga a nosotros. Incluso podemos llegar a poner, si nosotros tenemos, por ejemplo, una licencia de conducir, puedo poner, ¿sí?, el número de mi licencia de conducir, si es que hace al puesto que yo quiero, ¿sí? Luego, la segunda parte que dice la formación académica está relacionada con la formación formal, ¿sí? El colegio secundario, si yo no fui a la universidad, ¿sí?, la universidad a la que fui, etc. Siempre se va a poner la formación académica más reciente de la que tengamos, ¿sí?
Si nosotros, por ejemplo, estamos cursando la universidad ahora y el año pasado terminé el colegio secundario, puedo poner cursando actualmente la universidad y en dónde terminé mi secundario. En cambio, si yo ya terminé mi carrera, ¿sí?, universitaria, la formación que voy a poner es la universitaria, ¿sí? Es decir, desde lo más reciente hasta lo más antiguo. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo ya estoy en la universidad, quiere decir que yo ya terminé el colegio, ¿sí? Sí, lo pude terminar. En cambio, si quizás la estoy cursando ahora, también es bueno poner de qué colegio vengo. ¿Mm? Luego tenemos lo que se llama la formación complementaria. Acá en la formación complementaria, nosotros podemos tener, por ejemplo, poner cursos que hicimos, ¿sí? Podemos poner si fuimos a conferencias, seminarios, etc. Toda formación complementaria que yo tenga, pero que haga siempre el puesto que estoy buscando, ¿sí? Por supuesto, en el otro lado tenemos idiomas, que los idiomas, si yo tengo, por ejemplo, inglés, si es hablado, si es escrito, qué nivel tengo, si es profesional, si es avanzado, si estoy estudiando, etcétera. Lo mismo ocurre con informática, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la experiencia. La experiencia, obviamente, siempre enfocado al puesto en el que yo quiero postularme, ¿sí? Y en ahí donde dice otros datos, ahí en otros datos quizás yo puedo poner, por ejemplo, si yo hice alguna publicación, si tengo un blog de algo, ¿sí? Si estoy suscrito a alguna revista. Mucho hace un tiempo, cuando yo era estudiante, ¿sí?, estaba muy bien visto que los estudiantes de ciencias económicas estuviesen suscritos a ámbito financiero, ¿sí? Entonces, como que vos mostrabas interés por lo que estabas estudiando y lo que querías trabajar, ¿sí? Entonces, esas cosas, publicaciones, referencias, suscripciones, etcétera, cosas que yo creo que son de interés, podemos poner. Y también, ¿sí?, le podemos agregar aptitudes personales. Dentro de las aptitudes personales, la escucha, tengo aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo, capacitación permanente, etcétera, etcétera. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, seguimos. Ustedes me van contando lo que quieran preguntar, que no hay ningún problema. Vamos parando, ¿eh? Bien, vamos bien. Gracias. Ok. Bien. Los tipos de currículum vitae. Ustedes podrán ver, ¿sí?, se agarran cualquier libro, ¿sí?, páginas de internet, etcétera, van a ver que les van a mostrar 500.000 tipos de currículum vitae. Ahora, currículum vitae hay dos, ¿sí?, los que a nosotros nos interesan. No hace falta saber todos los tipos de currículum vitae porque todos son más o menos lo mismo. Los que sí marcan la diferencia son dos. Uno es el que llamamos básico o cronológico, y otro el que llamamos funcional. Vamos a verlos. Seguimos. Cuando nosotros hablamos de un currículum cronológico, les leo la definición y después les voy a contar un poquito más. Dice, presentando la información de lo que hemos hecho en orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo. Recomendado para candidatos con poca experiencia laboral, ya que permite destacar mucho mejor la formación. Este currículum vitae cronológico es cuando nosotros recién empezamos a trabajar, ¿sí?, que quizás no tenemos tantos años de experiencia, ¿sí?, en un puesto o en alguna actividad. Entonces nosotros podemos ir poniendo desde la fecha más reciente a lo más actual, ¿sí?, cuál es nuestra experiencia. Entonces lo que trata de hacer este cronológico
es destacar principalmente lo que es nuestra formación académica, ¿sí? Y algunas actividades que hayamos hecho. Entonces, cuando recién empezamos a buscar un empleo, lo que más nos conviene, o tenemos pocos años de experiencia, ¿sí? Lo que más nos conviene es quizás armar un cronológico. Lo mismo que si yo siempre trabajé de una misma función y trabajé en varios lugares, también nos puede convenir un cronológico, ¿sí? Porque vamos a mostrar que siempre estamos formándonos, ¿sí? Dentro de lo que es mi profesión, mi actividad, y en todos lados donde yo estuve trabajando, ¿sí? Muchas veces a los que hacemos una misma actividad en las organizaciones en donde trabajamos, siempre se nos pide nuestro currículum. Siempre dicen, bueno, currículum actualizado. ¿Qué quiere decir currículum actualizado? ¿Te va a tener 3 carreras, 8 posgrados? No, no significa eso. Significa que nosotros tenemos que capacitarnos, especialmente si somos profesionales, nos tenemos que ir capacitando en forma permanente, ¿sí? Y entonces se va a ir ampliando un poco nuestra experiencia. ¿Por qué digo un poco? Porque no necesariamente tengo que andar cambiando de organización todos los años. ¿Sí? Yo puedo estar en una misma organización un montón de tiempo, pero me voy actualizando, ¿sí? Voy haciendo cursos, voy haciendo quizás algún posgrado, ¿sí? Todo lo que va aportando a esa profesión. Y no estoy hablando necesariamente de una profesión que se haya adquirido en la universidad, ¿eh? Cualquier profesión que nosotros, cualquier trabajo que nosotros quieramos hacer, siempre tenemos que ser profesionales en lo que hacemos. No importa si quiero ser pintor, si quiero ser mecánico, si quiero ser podólogo, si quiero ser peluquero, no necesariamente tiene que ser algo universitario. Nosotros, en donde quisiéramos trabajar, así sea atrás de un mostrador, ¿sí? Vendiendo, no sé, salamines, bueno, tenemos que ser lo mejor profesionales posible, ¿sí? Pero hace un tiempo una alumna me contaba que ella era portera de una escuela, ¿sí? Entonces, ella era la que atendía a los niños, ¿sí? Les hacía la merienda, etc. Y ella se hizo cursos y se capacitó perdón, en lo que es seguridad e higiene, ¿sí? Y además manipulación de alimentos y todo eso que está relacionado. Por eso lo que les digo, que no necesariamente tiene que ser algo universitario, lo que yo quiera trabajar, no importa lo que yo quiera trabajar. Siempre tengo que dar lo mejor de mí, porque se ve mucha la diferencia, ¿sí? De alguien que es profesional en lo que hace del que no lo es, ¿sí? Y profesional, les vuelvo a repetir, no significa un título universitario. Ser bueno y hacer lo mejor posible para el trabajo que yo quiero hacer. Por eso volvemos un poquito para atrás de cuando en la primera filmina que vimos, y en donde nosotros teníamos que reflexionar sobre lo que queríamos hacer, ¿sí? Hacia dónde quiero apuntar. ¿Mm? Y ahí voy desarrollando mi vida profesional, ¿sí? Entonces, sigamos con este cronológico. El cronológico dijimos que lo que hace nos va a ayudar para cuando recién empezamos a trabajar, ¿sí? O quizás tenemos siempre la misma actividad, pero vamos adquiriendo experiencia y conocimientos, ¿sí? Y mejorando en nuestra profesión. Un ejemplo, vieron que nosotros vimos varios ítems, ¿sí? Lo que eran los datos personales, la capacitación, etcétera, y vamos a ver un ejemplo de cómo pondríamos la experiencia profesional. Venga acá, por ejemplo, dice, el mes, el año, es decir, desde qué mes y año trabajé hasta qué mes y año trabajé, ¿sí? En qué sector, en qué organización, y contar un poquito qué actividades hice. Si yo estoy trabajando actualmente, lo puedo poner, ¿sí? Ya no está mal visto que alguien que está trabajando en una organización busque empleo en otra. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de las actividades
¿sí? O profesión que nosotros tengamos, podemos, no necesariamente nos lleva todo un día a trabajar en una organización, ¿sí? Entonces quizás nos permite esa flexibilidad en la que puedo trabajar, no sé, a la mañana en un lugar, a la tarde en otro, o quizás en una organización voy 2 veces por semana, en otra voy otra, ¿sí? Incluso también les sirve como referencia para ver, ¿sí? Es decir, bueno, este está trabajando acá, qué bueno que lo tomaron. Quiere decir que es bueno, porque hay muchas organizaciones, entre las organizaciones se conocen dentro de la misma actividad. Entonces, si vos estás bien referenciados en una organización y actualmente estás trabajando, ¿sí? Puede ser bien visto. Ay, viene de esta organización, lo quisiera tomar, ¿sí? O al revés, está trabajando acá, no lo queremos. Pero las organizaciones entre ellas se conocen, ¿sí? Y ya nos sirve como referencia. A ver, perdón, acá que me están hablando, vamos un segundito que les voy a leer. Mica dice, buenas tardes, tengo una consulta. Me recibí de técnico en seguridad, ¿sí? De higiene en mayo, en este año quiero armarme un currículum para empezar a trabajar. Mi duda es que yo no tengo experiencia laboral. ¿Cómo podría reemplazar eso en mi currículum? Mica, no hay manera de reemplazarlo. Vos estás recién recibida, ¿sabés cómo lo podés reemplazar esa falta de experiencia? Viste que habíamos puesto otros datos, ahí podés poner en lo que sean aptitudes personales tuyas y pones por ejemplo, dispuesta a la capacitación permanente, flexibilidad, ¿sí? Proactiva, trabajo en equipo, etcétera, ¿sí? Yo me imagino que serás jovencita por el nombre, me imagino, ¿sí? Entonces, hay veces que no necesariamente uno tiene que tener experiencia para empezar a trabajar en una organización, ¿sí? Pero quizás estaría bueno que si solamente tenés el título de técnico en seguridad, quizás te hagas algún curso de algo, no de lo mismo, sino complementario a lo que es tu actividad, como que para que agregarle un plus más, ¿sí? Pero no necesariamente siempre tenemos que tener experiencia. En algún momento tenemos que empezar, ¿sí? Así que no te hagas problema y yo te digo que no te desanimes, buscar pequeñas organizaciones, vos manda currículum a todas estas organizaciones que vos ves que es el nicho laboral, ¿sí? Que tiene tu profesión, ¿sí? Que en alguna te aseguro que te van a llamar, en alguna te van a llamar. Y ahí vas a ir adquiriendo experiencia de a poquito, ¿sí? No, ahí en la universidad donde te recibiste, a donde hiciste la tecnicatura, ¿no tenían alguna pasantía, alguna bolsa de empleo o algo de eso? Por casualidad. Quizás hay muchas veces, ok, te entiendo. Porque muchas veces en donde nosotros nos capacitamos a veces hay bolsas. Pero animate y vas a ver que no vas a tener problema. En algún momento tenés que arrancar, ¿sí? Y hay veces que a las organizaciones no les interesa que no tengas experiencia. ¿Sí? Hay para todo, así que quédense tranquilos. Es como los médicos, vieron que tenemos los residentes y uno le da como cosita atenderse con un residente, ¿sí? Pero en algún momento tienen que empezar. ¿Qué va a hacer? Y para eso tienen alguien que los va guiando, ¿sí? Incluso, Mica, si vos empezás a trabajar en alguna organización, no te van a mandar todo a vos sola, seguramente vas a tener un referente que te va a guiar, ¿sí? Te va a ayudar, no te van a mandar de entrada sola. Así que anímense, sí, esto y esto es para cualquier profesión, ¿eh? Por más que uno tenga, no sé, un montón de cursos, títulos universitarios, etcétera, cuando llega el momento de trabajar y especialmente para alguna organización, ¿sí? Nunca nos tiran solos. Siempre va a haber alguien que nos va a ir ayudando y nos va a ir guiando para que nosotros podamos ir desarrollándonos. ¿Sí? Bien, entonces acá era el ejemplo que estábamos poniendo de la experiencia profesional, ¿sí? Y las funciones realizadas. Bien, después tenemos el otro currículum, mira, ya les dije,
tenemos lo que sería el currículum cronológico y el currículum funcional. Este currículum funcional, les voy a leer la definición, esto lo vamos a ir charlando, dice: este modelo de currículum no sigue un orden cronológico, sino que centra la información de acuerdo a nuestras competencias profesionales, nuestras áreas de experiencia y nuestros principales logros, presentando toda la información de una manera concisa y clara, desplazando la información sobre las empresas en las que se ha acumulado la experiencia a un segundo nivel. Recomendado cuando no hemos tenido un historial profesional continuo. ¿Qué significa esto? El funcional tiene que ver con aquellas personas que tienen mucha experiencia, ¿sí?, en diferentes puestos, que muchas veces, vieron que, no sé, estamos muchos años dentro de una organización y quizás nos van cambiando de puesto. Entonces uno va adquiriendo experiencia. Y en vez de armar un cronológico, porque recién arranco, como ya tengo años, ahí voy poniendo por las funciones directamente. No necesariamente te van a andar poniendo de tal año a tal año, hice tal cosa, de tal año a tal año, hice tal otra. ¿Sí? Acá, sí, obviamente se pone lo que son, ¿sí?, nuestra formación académica, los datos personales, todo lo que tiene la estructura, ¿sí? Pero en la parte de experiencia, en vez de poner en forma cronológica, directamente vamos poniendo las funciones que hemos realizado, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un ejemplo para que veamos qué significa. Por ejemplo, dice, ejemplo por áreas, ¿sí? Atención al público. Informar a clientes potenciales sobre los beneficios y ventajas de distintos servicios. ¿Sí? Atención telefónica a los clientes, orientándoles en función de las necesidades. Comunicación, otra de las áreas, ¿sí? Redacción y gestión del envío de las comunicaciones a los clientes, redacción de boletines internos, supervisión de contenidos de páginas web. En relaciones públicas, organización y coordinación de diferentes actividades para la recolección de fondos, representación corporativa ante medios de comunicación. Ven que lo que no hace no es todo un texto, sino que van tildando, ¿sí?, funciones, actividades que hizo en las distintas funciones. ¿Sí? Bien. A ver que acá está, que no estaba en el video, perdón. Bien. Hasta acá. A ver que alguien me escribió por aquí. ¿Se escucha muy alejado? Lo voy a subir un poquito el volumen más entonces. Acá lo tengo a lo máximo, ¿sí? Bien. Hasta acá, gente. ¿Alguno quiere preguntar algo? Aprovechenme, que estoy aquí para ustedes. Todavía nos falta un ratito más. ¿Alguna duda que tengan sobre su currículum? ¿Sí? Entonces, bien, por ahora no, me dice Nati, buenísimo. Ustedes pregunten todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Bien, entonces, vamos a ir haciendo un pequeño resumencito de lo que vimos hasta acá. Nosotros, que quiero que nos quede, ¿sí?, para siempre, nosotros deberíamos hacer nuestro currículum en forma particular, ¿sí? Más allá de que quizás, bueno, yo no soy muy bueno en la tecnología, no sé hacer currículum lindo, lo voy a mandar a hacer. Bueno, lo mandamos a hacer, pero lo que dice adentro se lo decimos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a haber analizado previamente en qué organización quisiera trabajar, ¿sí?, qué es lo que ofrece esa organización y dentro de lo que ofrece y las oportunidades que hay, qué tengo yo para ofrecer, si estoy capacitado para esa organización o quizás me falta un poquito, o sea, quizás no llego, no sé si estoy capacitado para esa organización. Mientras me voy capacitando, puedo ir buscando en otra, ¿sí? Y voy adquiriendo experiencia. Entonces, vamos a hacer todos un análisis introspectivo de nosotros para poder armar nuestro currículum vitae. Cuando armamos nuestro currículum vitae, vamos a tener que elegir entre dos, ¿sí? Básico. Uno cronológico cuando tenga poca experiencia, o uno funcional, ¿sí?, de lo que tengo mucha experiencia y me voy focalizando por las áreas, ¿sí?
La estructura siempre va a ser la misma para cualquiera de las dos formas de currículum vitae, ¿sí? O CV, como le quieramos decir. ¿Mm? Bien, sigo compartiendo entonces. Ok. Bien, un buen currículum debería ir acompañado de una carta de presentación. Bueno, y a veces dicen, ay, pero una carta de presentación, eso es re antiguo, ya no se usa la carta de presentación. ¿Y cómo? Bueno, les comento que sí se sigue usando una carta de presentación. ¿Por qué? Les cuento. Currículum vitae, ¿sí? Muchas veces hacemos una hoja o dos hojas. Es lo sugerido máximo para poder postularme para una organización. ¿Mm? Y eso debería, digo yo, ¿sí? Porque como decimos, no todos lo hacemos, debería ir acompañado de una carta de presentación. ¿Por qué? Porque las personas que reciben nuestro currículum vitae, si va acompañado de una carta de presentación, primero van a leer esa carta de presentación y si les gusta, perdón, si les gusta lo que leen, ahí van a ir al currículum vitae. ¿Sí? Es decir, nuestra carta de presentación nos tenemos que esmerar para que genere intriga y vayan a ver nuestro currículum vitae. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un montón de currículum que mirar, ¿sí? Y los primeros vas leyendo con atención, ya los últimos no tenés ganas de leer. Y ustedes piensen esto, la gente no tiene tiempo para andar leyendo, ¿sí? Entonces, no se van a poner a mirar nuestras 2, 3 hojas de currículum, si alguno tiene mucho para poner. En cambio, si nosotros hacemos una carta de presentación y gusta esa carta de presentación, ahí se ponen a mirar el currículum vitae. ¿Por qué? Porque el currículum vitae, como todos van a tener más o menos la misma estructura, va a cambiar el contenido, por supuesto. Entonces llega un momento que se hace monótono y no el que está reclutando gente, ¿sí? El entrevistador que va preseleccionando los candidatos, llega un momento que no quiere leer más nada y no quiere hacer más nada. Y una buena carta de presentación nos va a ayudar a que puedan leer nuestro currículum vitae. Por eso es importante. No necesariamente la carta de presentación, ¿sí? Tiene que ser a través de un correo electrónico que yo mande mi currículum y además tengo en archivo adjunto, ¿sí? Mi currículum y mi carta de presentación. Mi carta de presentación la puedo hacer en la página principal del correo, si yo mando un correo electrónico, lo mando ahí, o muchas veces también, ustedes, no sé si alguna vez estuvieron en la búsqueda laboral o están en constante en esa búsqueda, que muchas veces las organizaciones, ¿sí? Te dicen, bueno, mándame el currículum por el WhatsApp. Entonces uno no anda mandando archivo adjunto. En el mensaje de texto le podemos mandar nuestra carta de presentación y adjuntas el currículum vitae. ¿Sí? El CV siempre se adjunta. Entonces, algo que les quiero contar, ¿sí? Para los que recién arrancan en las búsquedas laborales, yo soy taurina y soy muy caprichosa y siempre busco. Entonces, una de las cosas que les puedo dar como sugerencia, ¿sí? Es que ustedes elijan la organización en la que quieren trabajar y manden un mensajito, llamen. Bueno, quiero mandar mi currículum vitae. ¿A dónde puedo mandarlo? ¿Sí? Porque a veces las organizaciones tienen una página principal en donde podemos subir nuestro currículum vitae y algunas, además de tener en la página principal, te dicen, no, mándalo por acá, quizá recursos humanos, algo, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Quizás va mucho más directo que en el global de la página principal. A ver qué hay por acá, tengo una pregunta. Sí, exacto. Exacto. En el cuerpo del mail podemos redactar la carta de presentación. No necesariamente tiene que ser un archivo adjunto. Sí, exactamente, en el cuerpo. Perfecto. Bien, vamos a ver entonces un poquito qué es la carta de presentación. Bien. La carta de presentación,
es un texto breve, ¿sí? Ordenado, que se envía siempre que se responde a un anuncio de prensa. Cuando nos dirigimos de forma espontánea a una empresa o cuando recordamos a la persona que contactamos que enviamos nuestra candidatura tal como quedamos en un contacto antes. ¿Sí? Es decir, puede ser para un anuncio, puede ser que yo me esté postulando, ¿sí? No necesariamente es un anuncio, yo me ofrezco. ¿Mm? O quizás, bueno, mira, quiero saber a dónde puedo enviar mi currículum vitae, a tal lugar. O mándamelo, algunos te dicen, mándamelo por acá, por el WhatsApp. Bueno, fulanito de tal, como quedamos, te envío, sí, la carta de presentación, te envío mi currículum vitae y ahí le mandamos la carta de presentación. ¿Sí? Siempre, siempre les puedo asegurar que una carta de presentación queda muy bien. Siempre, siempre. ¿Mm? La estructura de esa carta de presentación. La estructura tiene 4 partes. La primera, una entrada, ¿sí? Que es un saludo y presentación, siempre con un formalismo. ¿Sí? ¿Por qué siempre les quiero remarcar esto? El tema del formalismo. Pronto ahora es como que hay quizás palabras nuevas o quizás se habla un dialecto más informal, ¿sí? O quizás yo puedo escribir con algún tipo de letra, o puedo hacer, hola, buenas tardes, fulanito, ¿cómo te va? ¿Sí? Tutear. Pero ahí en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por más confianza que tengamos, ¿sí? O creamos tenerla, ¿sí? Siempre lo formal queda bien. Siempre lo formal queda bien. ¿Mm? ¿Por qué? Lo nuevo, lo moderno, ¿sí? Lo que no es tan formal, depende de quién lo reciba. ¿Sí? Quizás a alguna persona le cae bien y a otra persona no le cae tan bien. O depende de la cultura de la organización. Las organizaciones, quizás si yo, por ejemplo, voy a tarjeta naranja, que son todos chicos jóvenes, ¿sí? Porque es una de las características de la organización, quizás la informalidad no es mal recibida, pero quizás si voy a otra organización, por ejemplo, una organización internacional, la formalidad tiene que estar. ¿Sí? Lo mismo cuando nosotros nos presentemos a una entrevista laboral, ¿sí? No sé qué ponerme, bueno, a ver, ¿qué es lo formal? Camisa, pantalón, pollera, lo formal siempre va a caer bien, ¿sí? A ver, antes que sigamos. Bien, acá me están hablando. Dice, bien, en mi caso soy administradora, me he mudado de país 3 veces en los últimos 3 años por temas familiares. Actualmente trabajo freelance, pero no salgo fijo. ¿Cómo puedo explicarlo en mi currículum? ¿Qué me recomienda? Mira, lo que te recomiendo es que te hagas un currículum cronológico y si estás trabajando freelance, en la parte de experiencia, te vas poniendo en dónde estás trabajando. ¿Sí? Si vos tenés mucha experiencia, ¿sí? En tu actividad y quizás tuviste muchos periodos sin trabajar, podrías hacerte uno funcional. Pero si no tenés tanta experiencia y estás trabajando freelance, podés poner, solamente poner desde qué momento estás trabajando, en qué organización y qué actividades haces. ¿Sí? Nada más. Y pones actual, que estás trabajando actualmente. ¿Sí? Pones pones el nombre de la organización, pones trabajo actual. ¿Sí? O en la fecha, desde cuándo, y pones hasta la actualidad. ¿Sí? Así yo te recomendaría un cronológico que pongas, que te armes un cronológico. ¿Sí? Y no necesariamente lo tenés que poner en tu carta de presentación. Podés poner que tenés experiencia y que te desarrollaste o desarrollaste tu profesión en organizaciones tales como, si es de renombre, la podés poner. ¿Sí? Bien, entonces, la estructura. Tenemos la entrada que dijimos un saludo, una presentación, señores, no sé, en mi época, cuando yo era estudiante, era la organización Boom, que me imagino que debe seguir haciendo, decía,
Unilever. Todo ciencias económicas trabajo en Unilever. Le poníamos señores Unilever, ¿no? Por ejemplo. O señores de recursos humanos de tal organización, ¿sí? Entonces ponemos. Luego, de la parte de entrada viene la parte del texto. En el texto se ponen 3 párrafos, ¿sí? Que no es necesario desarrollarlos en forma grande, ¿sí? Es una pequeña carta de presentación. Ponemos, por ejemplo, el primer párrafo dice, se pone el motivo que me envía, ¿sí? O por qué estoy haciendo esa carta de presentación, al puesto que aspiro, ¿sí? Y podemos comentar algo de la empresa, algo de interés, ¿sí? De lo que me llevó a mí a querer formar parte de esa organización, ¿sí? En el segundo párrafo podemos resaltar, ¿sí? Formación y experiencia en relación al puesto. Si nosotros tenemos formación y no tenemos experiencia, podemos poner, ¿sí? Solamente la formación, ¿sí? Y que nosotros aseguramos que estamos capacitados para poder desarrollarnos y nos interesa dentro de esa organización. ¿Y por qué nos interesa estar en esa organización? ¿Sí? Nosotros no tenemos mucha experiencia, ¿sí? Hay que halagar un poquito a la organización en la que queremos estar, ¿sí? ¿Por qué la elegimos? ¿Y por qué yo voy a ser buena para estar en esa organización? ¿Sí? No importa que no tenga experiencia o tenga poca experiencia. ¿Por qué te elijo yo? ¿Sí? ¿Y qué tengo yo para ofrecer? Luego en un tercer párrafo vamos a indicar los objetivos, es decir, bueno, me gustaría mantener una entrevista, ¿sí? Que me tengan en cuenta para futuras vacantes, etc. ¿Sí? Luego una despedida, ¿sí? A la espera de sus noticias, sin más, se despide atentamente y el nombre de nosotros. ¿Sí? Cortita, simple, concisa, no pongan siempre las palabras y, ¿sí? Por favor, eso tengamos en cuenta y aprovechemos que las computadoras nos dan, ¿sí? Lo que sería la corrección ortográfica. ¿Mm? Aprovechemos todo eso. Usen sinónimos, ¿sí? Y siempre, siempre algo que les quiero recomendar, siempre que queramos hacer nuestro currículum vitae y nuestra carta de presentación, tenemos que estar contentos para hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero si yo la verdad estoy buscando laburo hace 2 años, no consigo nada, la verdad no estoy tan contento para ponerme a hacer un currículum vitae y una carta de presentación. Bueno, pero con positivismo, ¿sí? Siempre con buena onda y pensando que nosotros vamos a obtener una respuesta de eso, ¿sí? Y les puedo asegurar que en algún momento algo de todos los currículos que mandamos nos van a devolver, ¿sí? Siempre pensando y transmitiendo, ¿sí? Con positivismo que eso siempre vuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a armar un currículum sin ganas, ¿sí? Que estamos medios bajoneados y no, la verdad no tengo onda para hacerlo, lo hago porque la verdad estoy buscando laburo, estoy apurado, necesito, no vamos a poner cosas positivas sobre nosotros, ¿sí? Y la carta de presentación, en vez de ser algo que atraiga, ¿sí? Que está digamos, escrita en forma positiva, ¿sí? Va a ser algo que va a hacer que rechacen nuestro currículum, ¿sí? Esto no tiene que ver con el universo, ni nada de esas cosas, ¿sí? Simplemente lo que nosotros expresamos desde adentro hacia la hoja. ¿Sí? Además, el universo, ¿sí? Pero esto es para que nosotros podamos pasar, plasmar en el papel o en la computadora, en lo que lo hagamos, ¿sí? Plasmarlo, ¿sí? Lo mejor de nosotros. ¿Estamos? Si no, nos comemos un chocolate, ¿sí? Nos tomamos unos mates y lo haremos otro día. ¿Ok? Bien, entonces, repasamos la estructura de la carta de presentación, una entrada, un texto, siguiendo que tenemos 3 párrafos en donde establecemos el motivo de que enviamos esa carta de presentación y queremos postularnos para esa organización. Un segundo párrafo en donde resaltamos nuestra formación y experiencia. Y un tercer párrafo en donde indicamos los objetivos, ¿sí? Que queremos permanecer para una entrevista, ¿sí? Que nos tengan en cuenta para futuras vacantes, etcétera, la despedida y la firma.
Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, ahora después vamos a ver un ejemplo, pero acá también, antes que me olvide, tenemos también distintos tipos de carta de presentación. Pero más allá de esa estructura, ¿sí? Tiene que ver los tipos de carta de presentación, qué es lo que vamos a destacar más de una o de otra. Así como decíamos, bueno, si yo tengo poca experiencia o ninguna, armo un currículum cronológico. Bueno, para mi primer empleo también hago un tipo de carta de presentación en donde voy a resaltar algo. ¿Ven? Acá, una carta de presentación para un primer empleo. Es muy importante que esta carta de presentación para tu primer empleo la redactes exponiendo tu valía, tus aspiraciones, habilidades y aptitudes personales. ¿Sí? Como decíamos, bueno, yo sé que no tengo experiencia, pero estoy dispuesta a la capacitación permanente, tengo aptitudes de trabajo en equipo, ¿sí? Me gusta viajar, ¿sí? No sé, aprendo rápido. Lo que nosotros creamos que tenemos aptitudes personales, ¿sí? Lo podemos poner en esa carta de presentación. ¿Ven? Entonces, acá sería para un ejemplo, para un primer empleo. Luego, puede ser para una oferta publicada. Decimos así. La carta de presentación es un recurso que debes aprovechar para reforzar tu motivación y mostrar predisposición para ocupar la vacante. ¿Sí? Es evidente que en este caso será necesario adaptar la carta a los requerimientos de la oferta en la que te inscribes, relacionando tus conocimientos, habilidades y aptitudes con los requisitos solicitados por el reclutador. Es buena manera de hacerle saber que tienes el perfil ideal para cubrir el puesto. Acá yo no me puedo explayar tanto con mis habilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas habilidades que voy a querer destacar tienen que estar relacionadas con el puesto que se está ofreciendo. ¿Sí? Entonces, yo ya acá conozco un puesto que se está ofreciendo, entonces tengo que contar, en pocas palabras, decirles por qué me tienen que elegir a mí y no tendrían que elegir a otro. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de currículum, cronológico y funcional, y dos tipos de cartas de presentación. Para un primer empleo, en donde voy a destacar mis aptitudes personales, y el segundo, ¿sí? Que tiene que ver con una oferta pública. Acá les puse un ejemplo. ¿Sí? Estimado, por ejemplo, estimado responsable de recursos humanos. ¿Vieron? Ahí es lo que sería la presentación formal, ¿no? O podemos poner señores de recursos humanos. ¿Sí? El señores va, obviamente, a poner el femenino y el masculino. ¿Sí? Señores de recursos humanos. Les escribo en relación a la oferta de empleo de recepcionista publicado en InfoJobs y podrán ver mi currículum vitae adjunto. ¿Sí? Esto es para una oferta publicada. Entonces, acá dice, considero que mi experiencia y mi conocimiento en este campo, sumado a las aptitudes desarrolladas en lo relacionado, ¿sí? A la atención al cliente y desarrollo de turnos dinámicos, hacen de mí un candidato óptimo para el puesto. ¿Sí? Actualmente sigo formándome tanto en el sector turístico como en mi nivel de idiomas, en el inglés y el alemán, a lo que a medio plazo podría suponer una mejora en el trato con los huéspedes del hotel, ya que la mayoría de los turistas de nuestra provincia hablan estos idiomas. ¿Ven? Esta persona hizo un análisis de un poco del hotel, ¿sí? De cómo se mueve, qué es lo que estaría necesitando, en dónde está ubicado, ¿sí? Qué huéspedes recibe. Por eso siempre el primer análisis es importante. ¿Sí? ¿A dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y en qué organización me gustaría trabajar? Siempre tenemos que saber algo de la organización. ¿Sí? No podemos ir a ciegas a una entrevista laboral sin conocer sobre la organización. No focalizarnos solamente en el puesto, sino también en la organización. Bien, acá la persona
cuenta un poco de su experiencia, ¿sí? Qué aptitudes tiene, ¿sí? Sus estudios y por qué le gustaría formar parte de esa organización. ¿Mm? O sea, se está focalizando en el puesto que están desarrollando. ¿Y por qué es óptimo? ¿Sí? ¿Ven? Esta frase que dice, hacen de mí un candidato óptimo para el puesto. O sea, yo soy el mejor para el puesto. ¿Sí? Siempre focalizándonos en nosotros también, ¿eh? Que son, por algo nos tienen que elegir. Bueno, por último se despide, ¿no? Dice estar encantado de explicarle más detalladamente lo que puedo aportar al hotel y lo que me gustaría aprender trabajando allí si concordamos una entrevista. ¿Ven? Esta persona no tiene mucha experiencia y dice que le gustaría aprender trabajando ahí, ¿sí? Si concuerdan una entrevista. ¿Sí? Atentamente, bueno, Adrián Cabral. ¿Sí? Entonces, yo ya leo esto, ¿sí? Leemos esta carta de presentación y digo, bueno, a ver, ¿qué tiene para ofrecer? Porque tanto dice que es óptimo, tiene inglés y que, a ver, ¿qué tiene? Entonces ahí vamos y leemos su currículum vitae. ¿Sí? Por último, les quiero dejar esta frase. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. ¿Sí? Así que yo les digo, atrévanse a hacer todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre poniendo lo mejor de ustedes. No importa en lo que quieramos trabajar, ¿sí? Siempre tratemos de ser profesionales. ¿Sí? Y los invito, obviamente, a que puedan participar del taller en donde vamos a armar nuestro currículum vitae y carta de presentación, así les pueda quedar a ustedes para sus futuras búsquedas laborales. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado por ahí? ¿Estamos bien? Bien, buenísimo. Gracias, Nati. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya quedado claro. Y bueno, fue un gusto, un placer y se les ayudó un poquito para lo que están buscando. Ya me doy por muy satisfecha. Bueno, gente, les mando un abrazo grande y espero verlos pronto. Besotes grandes, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.